buenos días o buenas tardes, o por qué no decirlo, buenas noches. Nos alegra poder llegar nuevamente a la intimidad de sus hogares y esperando que la bendición del Eterno se derrame en abundancia para cada uno de ustedes. Es un gozo para nosotros poder transmitir un mensaje más de esperanza, un faro que alumbra en lugar oscuro. Y hablando sobre eso, hay algo que al mundo cristiano muchas veces lo hace meditar, lo hace inclusive no entender. Muchas veces no comprendemos lo que encierra el término fe. Muchos de nosotros hemos creído en un Dios verdadero, nunca lo hemos visto, nunca lo hemos escuchado audiblemente, nunca lo hemos palpado, pero creemos que existe Dios. Y es interesante que cuando más nos arrecian las circunstancias en la vida, es cuando más nosotros queremos aferrarnos a aquello por lo cual hemos creído. Nos aferramos a la vida, nos aferramos a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, nos aferramos a un montón de cosas y tratamos de ejercer fe en base a lo que nos aferramos. Tratamos de confiar de que eso que se nos ha dado siempre va a estar con nosotros, siempre va a estar a nuestro lado. Pero en la vida sabemos que no siempre las cosas son para siempre. Y considerando la fragilidad de la existencia, máxima en estos tiempos de pandemia, muchas veces sentimos que lo que pedimos no siempre se nos da como lo pedimos. En la Biblia hay muchos textos, hay muchas referencias que nos hablan acerca de lo que Dios espera de nosotros. Lo que a Dios le alegra que nosotros pensemos acerca de Él. Y algunos de esos textos hablan, por ejemplo, el libro de Mateo, capítulo 7. Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, ¿verdad? Porque todo el que pide recibe. Pero ¿será que siempre recibimos todo lo que pedimos? ¿Será que siempre habrá una respuesta tal como nosotros la deseamos? La cruda realidad es que no. ¿Verdad? La cruda realidad es que a veces nosotros creemos o queremos creer que confiamos en los designios de Dios, pero cuando la voluntad de Dios se manifiesta, que no siempre es como nosotros lo pedimos, entonces dudamos de nuestra fe. A veces pensamos de que tenemos fe en determinada petición y al no verla realizada, nuestra fe flaquea. Sentimos que no estamos en armonía con la voluntad de Dios o acorde a sus pensamientos. Y muchas veces nuestra fe tiende a declinar, por no decirlo así, algunos hasta morir. En la Biblia hay algunos textos que hablan de eso. Pero antes de citar esos textos, les contaré una anécdota. Cuando mi hermana, ella se llama Blanca Aurora, tenía sus hijos, tiene 2 hijos, estaban pequeños. Recuerdo que iban a salir ellos a hacer obra misionera en uno de los barrios cercanos a la colonia donde nosotros vivíamos. Eso ocurrió en Tegucigalpa, Honduras. Y iban a salir, entonces tenían el compromiso de llevar estudios bíblicos todos los sábados de tarde a ese barrio. Y entonces, cuando estaban dispuestos a salir, comenzó a tronar, comenzó a sonar el cielo, señales de tormenta. Pero mi hermana había acostumbrado a sus niños a todos los sábados ir a dar los estudios bíblicos. Y entonces vino mi hermana y reunió a los 2 niños
¿verdad? En ese entonces creo que el mayor tenía 8 años y el menor 7. Y le dijo, vamos a orar. Vamos a orar para que Dios aleje la tormenta y nosotros podamos ir a hacer la obra misionera. Y entonces se arrodillaron y oraron porque iban a salir a hacer su obra misionera. Entonces cuando ya se disponían en salir del hogar, mi hermana comenzó a buscar algo y los niños comenzaron a ver que ella buscaba y buscaba. Y entonces le dijeron, mami, ¿y qué es lo que estás buscando? Estoy buscando un paraguas, le dijo. Entonces uno de ellos le dijo en unas formas como sarcásticas, pero mamá, ¿y entonces para qué oramos? Mi hermana, al escuchar la declaración de su hijo, sintió vergüenza, sintió pena. Y dijo ella, ¿verdad que es cierto? Sí, le dijeron ellos dos. Si ya le pedimos a Dios que alejara la tormenta, entonces vámonos confiados a que Dios va a cumplir su promesa. ¿Y sabe lo interesante? No llovió. Ahora, alguien dirá, pero qué bonito. Pero hay otras ocasiones que usted puede orar y va a llover. Va a llover. Ahora, hay dos ingredientes importantes al momento de orar. Hay dos acciones importantes. En el libro de Salmos, capítulo 66, verso 18, dice que si yo hubiese pecado en mi vida, Dios no va a escuchar mi oración. Lo estoy parafraseando. Pero también dice en el libro de Marcos, y gustaría en este momento compartirlo con ustedes, en Marcos capítulo número 11, y el verso 22, lo siguiente. Dice la palabra de Dios así, dice, tengan fe en Dios. Respondió Jesús, y les aseguro que todo lo que ustedes estén pidiendo en oración, así mismo lo recibirán. Qué bonito. Tengan fe en Dios. Dos cosas importantes para que una oración sea contestada. Número 1, debe haber confesión de pecado. Debo estar en sintonía con Dios, no con la carga de sentir si estoy perdonado o no perdonado, sino con la carga de sentir que yo ya confesé mi pecado a Dios y que será Él el que va a dar o va a determinar la absolución de mi pecado. Hay que confesar el pecado, pero también la 2, hay que creer que lo que yo estoy pidiendo, Dios lo va a contestar. Pero no necesariamente lo va a contestar como yo espero que lo conteste. Y eso es la soberanía de Dios. Dios no siempre va a contestar su oración como usted espera que la conteste. Dios no siempre va a dar respuesta a cada una de nuestras peticiones por mucha fe que usted tenga en ello. Dios va a contestar en base a su soberanía, en base a su infinita sabiduría. Y es aquí donde entra lo que menciona el libro de Santiago en el capítulo número 1. El que esté falto de sabiduría, demándela de Dios. Cuando nosotros hacemos una petición a Dios, debemos estar confiados de que mi vida con relación a mi Dios está en armonía. O al menos sentir que yo he confesado mi pecado. Y bajo ese principio, bajo ese punto inicial, entonces creer que Dios va a dar respuesta a mi oración. Pero para poder discernir la respuesta de Dios, demande la sabiduría de Dios, el cual le va a dar a usted y a mí en abundancia, dice su palabra, si tan solamente pedimos confiadamente en que Él hará tanto el querer como el hacer conforme a su voluntad en nuestra vida. Creámosle a Dios. Hay que creer. La Biblia dice y describe que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible que nosotros podamos agradar a Dios. Fíjese que días atrás me ocurrió algo interesante a mí. Estaba en mi vehículo esperando en un semáforo que el semáforo marcara la luz verde para seguir transitando.
Y en ese momentito vi a un homeless, a un mendigo de la calle. Y entonces quedé viendo al varón. Normalmente yo no ando en mi billetera dinero en efectivo. Pero cuando yo lo quedé viendo, ese día yo tenía planeado viajar de Sur Carolina a Florida, Orlando, Florida, a recoger a mi esposa y a mi niña, ya que ellas estaban de vacaciones en ese lugar. Y entonces lo quedé viendo y recordé que en mi billetera andaba $5. Pero como iba de viaje, yo dije, estos $5 me pueden servir para cualquier cosa, así, por el viaje. Lógicamente llevaba mi tarjeta. Pero al ver al pordiosero, sentí pesar por él. Sentí pesar por él. Normalmente, como nunca ando dinero en efectivo, nunca le doy dinero a los pordioseros, porque nunca ando efectivo. Y lo quedé viendo y yo dije, pero no sé en qué va a ocupar el dinero. Ese es el pensamiento que una gran mayoría de personas exteriorizamos o rumiamos ese pensamiento. ¿En qué va a utilizar el dinero? Así que rápidamente me desvié a otro pensar. Pero el semáforo misteriosamente no marcaba la luz verde. Así que nuevamente lo volteé a ver y yo sentí que algo me dijo, ayúdale. Y yo dije, bueno, Señor, pero lo único que tengo son $5 y voy de viaje. Y sentí que algo me dijo, dáselo todo. Y dije yo, no voy a pelear con lo que yo siento en este momento. Y lo que yo siento por fe, creo que es Dios. Creo que Dios me está diciendo que haga algo que es lo correcto. Y yo dije, voy a hacer lo que siento en este momento. Por fe, voy a sentir que es Dios el que me está diciendo que haga estas cosas. Saqué los $5 que tenía en mi billetera, llamé al homeless y le dije, tenga. El homeless me quedó viendo, sonriendo y me dijo, que Dios te bendiga. Y yo dije, ya me bendijo, ya me siento contento con lo que he hecho. Y me fui. Al cabo de las 11 más o menos de la mañana, que estaba todavía trabajando, donde yo trabajo, recibimos una llamada. Y la llamada era del jefe de la compañía. Y decía él, revisen su estado de cuenta, les he depositado $200 como bono. Cuando yo escuché eso, mi corazón se compungió. Mi corazón fue impactado. Porque yo dije, cuando yo le creí a Dios, Dios estaba preparándome para una bendición. Posiblemente Dios siempre nos iba a dar la bendición, independientemente de que yo diera o no diera esa donación a ese homeless. Posiblemente siempre lo hubiera dado. Pero una cosa hubiese sido segura. Yo no hubiese disfrutado de esa bendición. No la hubiese gozado. Pero en el momento que yo di, yo disfruté la bendición de haber dado y Dios me compensó esa bendición, dándome mucho más de lo que yo había dado. Alguien me dijo, a veces Dios permite la prueba en el ser humano, porque Dios a través de ese ser humano va a bendecir a otros, o puede privar a otros de la bendición. ¿Recuerda el caso de Jonás? La Biblia describe que Jonás no obedeció a Dios. Y al no obedecerlo, trajo oprobio para su vida, pero también oprobio para todos los que le acompañaban. No estoy diciendo en este caso que yo soy un Jonás, pero lo que podemos sustraer de esta ilustración es que cuando uno le cree a Dios, espere bendiciones. Independientemente cómo ocurran o cuando ocurran, espere bendiciones. Dios va a contestar nuestras plegarias. Dios va a abrir bendiciones en abundancias en la vida suya. Muchas de esas bendiciones posiblemente sean hasta imperceptibles a su entender, a su mirar.
pero serán bendiciones. Serán cosas que le van a dar la satisfacción a usted o a los que están con usted de que Dios no se ha olvidado de sus plegarias. Confiemos. Dios tiene grandes maravillas para nosotros. Pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Pero no pida dudando de lo que está pidiendo. Créalo. Créalo. Y deposítese en las manos de Dios confiadamente. Y Dios siempre abrirá sus brazos de seguridad y de fortaleza para aquel que confía en su santo nombre. Cuando mi hijo Jonathan tenía 2 o 3 años, recuerdo que estábamos en una piscina de unos hermanos de iglesia en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras. Y yo estaba sumergido en la piscina y entonces llegó mi hijo, mi niño, que ya es un adulto hoy en día, y me dijo: papi, yo quiero estar donde tú estás. El agua me llegaba al pecho. Lógicamente esa altura para él era una altura o una profundidad altamente peligrosa. Mi niño no sabía nadar, pero él me dijo: yo quiero estar donde tú estás. Y me separaba de la orilla de la piscina aproximadamente como unos 50 a 70 centímetros. Y entonces yo le dije: ¿quieres venir aquí? Sí, me dijo él con toda la seguridad del mundo. Si quieres, le dije, lánzate. No había terminado de decirle lánzate cuando yo vi que el niño ya venía en el aire. Y cuando él cayó, él se sumergió, pero los brazos de su padre rápidamente lo sacaron a la superficie. Y el niño, con una sonrisa de oreja a oreja, me dijo: ¿viste que pude? Y yo le dije: claro que sí pudiste. Y sabe, mi hijo tenía la plena seguridad de que su petición tendría una respuesta. Y la respuesta es que caería en los brazos de su padre. Y su padre no lo dejaría perecer en medio de esa odisea que confiadamente él se lanzó a descubrir. Si tan solamente tuviésemos la fe, como esos niños, como el caso de mis sobrinos, como el caso de mi hijo, depositarnos, lanzarnos confiadamente de que Dios abrirá su brazo poderoso, que Dios disipará la nube tormentosa. Si tan solamente creyéramos en estas cosas, cosas maravillosas ocurrirían en nuestra vida. Cuando Dios va a dar, aún hasta el diablo manda a dar. No se preocupe, esté tranquilo, dice la Biblia, y sabed que yo soy Jehová. Porque al Señor le ha placido daros el reino. ¿A quiénes? A esa manada pequeña, a esos que posiblemente se sientan insignificantes en su medio, en su diario vivir. Dios quiere darle grandes cosas a aquellos que con los ojos cerrados se depositan en las manos de un Dios todopoderoso. Creámosle a Dios. Creámosle a Dios. Afiancémonos en la palabra. Oremos. Leamos los escritos de Dios y entonces nosotros seremos prosperados. Hay muchas cosas que Dios tiene en favor de cada uno de nosotros. Hay muchas cosas que Dios pretende hacer en la vida suya y en la vida mía. Muchas veces nosotros no tenemos lo que pedimos, porque en la misma Biblia dice, porque lo piden mal. Muchas veces nosotros no llegamos a capitalizar el producto de nuestra oración porque nos desanimamos en el trayecto del proceso. Tenemos que esperar. Hay que ser pacientes. Hay que estar seguros que lo mejor está por venir. Pero eso mejor muchas veces se requiere un proceso. Y usted y yo diariamente
estamos en un proceso. La Biblia dice claramente que Dios renueva sus bendiciones cada día en nuestras vidas. Todos los días hay una provisión distinta al día anterior. Todos los días Dios renueva sus promesas en su vida y en mi vida. Dios no repite sus promesas, cada día las renueva. Y las renueva con el interés de que cada día sea un día pletórico en múltiples y variadas bendiciones para nosotros. Nuevamente repito, creámosle a Dios y seremos prosperados. Confiemos en lo que ha estado escrito en su palabra. Y no dudemos, aun cuando la adversidad o aun cuando lo que ven nuestros ojos o lo que oyen nuestros oídos o lo que sienten en nuestra piel sea contrario a lo que hemos pedido. Sigamos creyendo que la voluntad de Dios se manifestará. Reciban un saludo cordial ahí donde usted está, y que la paz de Dios ciertamente gobierne el corazón de cada uno de nosotros, ahora y siempre. Es nuestro deseo. Y recuerde, siempre habrá un faro que alumbra en lugar oscuro. Bendiciones.